¿Me escuchan? El Señor les bendiga a todos. Le damos muchas gracias al Señor por estar hoy aquí con nosotros. Bendito Padre, gracias por tu presencia. Que tu espíritu, el espíritu de Jehová, venga y fluya en esta palabra que hoy tú nos quieres enseñar. Prepara nuestros corazones y nuestras vidas para recibirla con gozo, Señor, y que pueda dar mucho fruto en cada uno de los que la oyen. Que haga aquello para lo que es enviada, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos gozosos hoy porque el Señor es el invitado principal a esta reunión y sabemos que Él está aquí. Amén. Y ahí con mis hermanos, ahí donde están, con nosotros acompañándonos. Yo sé que también están en sus hogares, en la presencia de ellos, y pues vamos a disponer hoy nuestro corazón para recibir algo que el Señor nos quiere hoy enseñar, de lo que nos quiere hablar. Y yo titulé este mensaje como Renuevos para Dios. Y es que pensemos en algo nuevo, algo nuevecito. Qué bonito es lo nuevo, ¿verdad? Huele rico. Por ejemplo, el olor a algo nuevo es agradable, nos gusta. Se ve bien, se siente mejor. Y así como a nosotros nos gustan las cosas nuevas, para Dios no es la excepción. A Dios también le gustan las cosas nuevas. Acuérdense que el Señor está hecho a nuestra imagen, más bien nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Entonces, nosotros que nos gusta lo nuevo, también al Señor le gusta lo nuevo. Entonces, es muy agradable cuando uno tiene algo nuevo y Dios le gusta tanto lo nuevo porque Él se revela como un creador. Él es un creador, Él crea las cosas nuevas. A Él le gusta crear porque le gusta lo nuevo. Él es experto en hacer las cosas nuevas. Y hoy quiero hablar precisamente de ese Dios que hace todo nuevo, que se agrada en hacer lo nuevo. En la Escritura vemos a Él que siempre Él puede hacer algo nuevo de lo que ya no sirve, incluso. Algo roto, viejo, algo lo hace Él nuevo, algo que está hecho pedazos. Él no lo pega, Él lo hace nuevo. Sí, porque Él tiene la capacidad, Él tiene el poder y Él prefiere hacer algo nuevo. Y esto nos lo muestra mucho en su palabra, lo vemos mucho en todas las enseñanzas que vemos repetidamente, encontramos. Primero encontramos que Dios creó los cielos y la tierra, nos los dice en Génesis. Dice que la tierra estaba vacía y desordenada, tal cual como nuestro corazón estaba cuando Él nos encontró, a muchos de nosotros. Y un día Él empezó a hacer todo nuevo, ordenó las aguas, separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas y creó algo nuevo. Desde el principio Él se manifestó como un Dios creador. Elohim es uno de sus nombres, porque Él crea algo de la nada, algo que no existe, Él lo hace. Y en su palabra vemos muchas expresiones como nuevos cielos, nueva tierra, Nueva Jerusalén, nuevo nombre, nueva vida, nueva criatura, las buenas nuevas, hombre nuevo. Podemos ver demasiadas expresiones que se refieren a la palabra nuevo. Y vemos que esa es parte de lo que estas expresiones revelan, ese carácter de Dios, que es un creador, un Dios que hace las cosas nuevas. Dice que sus misericordias las renueva cada mañana, ¿sí? Cada día es precisamente, cada día que amanecemos, cada amanecer es un día nuevo. O sea, nos lo recuerda constantemente, aún a través de la naturaleza. Él nos habla de eso, que a Él le gusta ser un Dios de cosas que hace nuevas. Y en 2 Corintios 5:17, búsquenlo por favor, si es 2 Corintios 5:17.
Y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todos conocemos ese versículo. Es un versículo muy dicho, ¿no? Muy repetido en todas las prédicas y las enseñanzas. Y en Isaías 43, 18, 19, Isaías 43, 18, 19, ahí nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quisiera yo, hablando de esto, mencionar 3 enseñanzas que son, ¿cómo se dice? Mensajes que Dios dio en la Biblia, dejó escritas en relación a su poder creador, ¿sí? Para hacer las cosas nuevas, donde nos pide a nosotros que le permitamos hacer las cosas nuevas. Y es que el Señor es un caballero. El Señor nunca va a hacer algo que nosotros no le dejemos hacer. Él nunca va a irrumpir a nuestra vida si nosotros no le permitimos a Él que lo haga. Entonces aquí es el deseo de Él contra el que nosotros se lo permitamos. Y el primer ejemplo que vemos en la Escritura es la vasija de barro. La vasija de barro la vemos en el libro de Jeremías. Todo mundo ha escuchado alguna vez, si somos cristianos de varios años, hemos escuchado esta historia. La hemos estudiado, la hemos leído, pero yo hoy solo quiero recordarla, ¿sí? Y vamos a ir a Jeremías 18 y vamos a leerlo, es del 1 al 9. Vamos a leer estos versículos. Jeremías 18 y vamos a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Entonces, aquí vemos a un Dios diciéndole a su profeta, ¿acaso no puedo yo hacer algo nuevo del barro? De la vasija no puedo volverla a hacer. Lo mismo que quiere hacer con nosotros. Él es el divino alfarero y Él vuelve a hacer una vasija que se echó a perder. Y esa vasija somos nosotros, o también se refiere a pueblos o naciones que se han dañado. Yo a veces me he preguntado y le he preguntado al Señor, Señor, yo veo mi país en un estado tan mal, tan devastado, donde se ha metido la brujería, no solamente se ha metido la sangre, el espíritu de muerte, que es la potestad que está dominando esta nación, sino que también le abrieron la puerta a espíritus de oscuridad, ¿sí? Cuando hicieron, desde que entró el presidente anterior, todos sabemos que trajo brujos en su inicio de su gobierno. Y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿realmente mi país tiene esperanza? ¿Algún día mi país será una oveja cabra? Un país oveja en vez de un país cabra. ¿Por qué? Porque realmente hoy es claro que es un país cabra. Pero dice que el Señor puede volver a hacer algo nuevo. Y tenemos que descansar en esa promesa. Tenemos que pedirle al Señor que haga nuevamente una vasija para México,
no solo para nuestras vidas, sino para nuestra nación. Y va a tener que destruir, va a tener que arrancar, va a tener que hacer cosas para poder hacer algo nuevo. Va a tener que quemar y fundir, deshacer para volver a hacer. Así es como el Señor trabaja y tiene que trabajar. Y nosotros personalmente, muchos de los que estamos aquí, nos echamos a perder como esa vasija. ¿Por qué nos echamos a perder? Porque tomamos malas decisiones. Porque tomamos decisiones que no agradan a un Dios que nos ha pedido obediencia. Pero yo nunca había visto este es uno de los mensajes más esperanzadores para nosotros los creyentes, porque es un mensaje que nos dice que Dios no tira lo que ya nos sirve. Dios no se desanima, Dios no se da por vencido. Dios dice, voy a volverlo a hacer. Y para mí es hermoso porque no nos desecha por un error, ni por 2, ni por 3. Y eso es siempre y cuando Él pueda ver un arrepentimiento genuino, un dolor en nuestro corazón por haberle fallado. Y no nos dice aquí que el alfarero vino y tomó pegamento y pegó la vasija. Nos dice que la hizo de nuevo. Entonces Dios no está interesado en renovarnos, no solo en restaurarnos, porque yo puedo restaurar algo que se rompió, lo pego. Pero en realidad Dios no obra de esa manera. Dios obra renovando las cosas, a las personas. Esto es un cambio radical en nosotros. Y en el verso 7 y al 8 nos muestra que si una nación o persona que Él se había decidido a destruir, como dice ahí, Él dijo que ahí iba a destruir, dijo, no, yo la puedo, si se arrepiente, la hago de nuevo, ¿sí? Con el mismo barro, con el mismo material. Pero el plan de Dios para nosotros siempre va a depender de la manera que nosotros le respondemos. Él tiene un plan, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, mucha gente hasta lo pone de lema en sus estados. Dios tiene un plan, ¿no? Pero su plan puede cambiar. Debemos de ser conscientes de que el plan de Dios no depende de Él. Depende de nosotros. De nosotros. Depende mucho de cómo nosotros respondamos a Él. Si no nos arrepentimos y Él pensaba también bendecirnos, nosotros entonces puede cambiar de plan y no bendecirnos. Es lo mismo, y eso lo vemos en el verso del 9 al 10, ¿sí? De este mismo capítulo. Entonces, sabemos que si el barro se seca, ¿qué le pasa? Se hace quebradizo, ¿sí? Se pone duro, se quiebra y se rompe en el torno. Por eso el barro tiene que estar suave, tiene que estar maleable, ¿sí? Para poder hacer una nueva vasija. Y ahí el problema. El problema es que nosotros, cuando el Señor nos disciplina o cuando pasamos por una situación muy difícil, puede ser cualquiera de las dos, nos endurecemos. Y entonces en vez de ser maleables por Dios, nos quebramos y nos echamos a perder. Aún así, no hay que perder la esperanza, porque Dios nos dice eso. Y aquí el versículo clave lo vemos en el verso 16, el verso 6 de este capítulo 18. Ese sería el versículo clave. Dice, como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Ese es el mensaje clave que Dios nos quiere dar. Versículo 6 del capítulo 18. Nosotros somos el barro en manos de nuestro divino alfarero, ¿sí? Y quiero que se queden con ese versículo. Él hace lo que Él quiere. El alfarero va a decidir la forma, el color, ¿sí? Nosotros no escogemos, Él escoge todo. Él escoge nuestros talentos, Él escoge nuestras habilidades, Él escoge nuestro color de piel, nuestro físico, escoge absolutamente todo. Por eso es que nunca debemos de renegar
Y este mensaje es para los más jóvenes. Nunca renieguen, y para los niños, nunca renieguen de cómo los hizo Dios, de que si son altos, chaparros, gordos, flacos, porque es como Dios te hizo, porque Él es el alfarero, Él decidió la forma que te iba a dar. Entonces, regresando a lo de lo nuevo, el Señor mismo es el nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo es un nuevo nacimiento. En Juan 2:23 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Anótenlo, Juan 2:23. Entonces vemos que aún para ver el reino de Dios necesitamos ser nuevos, ¿sí? Otro ejemplo que encontramos en la Escritura son los huesos secos, de lo que es capaz el Señor de hacer para renovar en los huesos secos. Y esto vimos que ahorita vamos a leer Ezequiel 37 del 1 al 14, donde habla de los huesos secos. También lo hemos leído mucho, ya sabemos eso, pero lo vamos a recordar. ¿Y qué puede haber más muerto que un hueso seco? Yo me pregunto. Pero para Dios aún eso lo puede hacer nuevo y le puede dar vida. Y es asombroso. O sea, lo leemos como una historia, pero si lo analizas es asombroso. Es algo increíble que un Dios como el nuestro sea capaz. Es maravilloso nuestro Señor. Y vemos ahí en Ezequiel, vamos a leer rápidamente eso, ya lo conocemos, pero lo vamos a leer rápidamente, Ezequiel 37 del 1 al 14, para que recordemos. Tal vez tiene rato que mis hermanos o yo no lo hemos leído, por eso pues, sería bueno que lo leyéramos. Ezequiel, ¿qué les dije? 37 del 1 al 14. Bueno, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos de gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, yo creo que hasta ahí vamos a leer. Eso es lo más interesante. Y cuando vamos viendo acá abajo, en el 8 dice, y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, aquí más adelante dice que es el ejército de Israel, o sea, refiriéndose al pueblo. El Señor mismo siempre en su palabra se interpreta a sí mismo. Les estaba yo diciendo el otro día, cómo la Escritura siempre se interpreta a sí misma. Y aquí vemos que el Señor hizo un ejército de unos huesos secos. Si lo siguen leyendo, van a ver que Él hizo que estos huesos vivieran. La verdad es que Dios anda buscando gente dispuesta a pelear una batalla. Por eso es que dice, era un ejército. Y nosotros podemos ser como esos huesos secos. No tenemos nada. A veces pensamos, no tengo nada que ofrecerte, Señor, estoy seco. Pero el Señor es capaz de hacer de nosotros, cambiar ese sequedal en alguien vivo a través de su espíritu, el espíritu con el que nos ha bautizado, y que podamos ser esos guerreros, ese ejército de Dios. Y en Gálatas 6:5 dice que Cristo es el único, que en Cristo lo único que vale es una nueva criatura.
léalo después. Gálatas 6:15, anótenlo. Para Cristo lo que le importa es que seamos una nueva criatura. Y en Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida nueva. Así como estos huesos secos, sin vida, muchos tenemos que llegar a ser como esos huesos. A veces Dios permite que nos convirtamos en huesos secos para que muertos, muchas veces muertos, realmente podamos resucitar. El poder de la resurrección pueda operar en nosotros. Y hay muchas maneras de morir, ¿sí? Y justamente morimos cuando nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que queremos hacer, Dios dice no, porque es difícil aceptar los nos de Dios, ¿sí? Es fácil y bonito cuando Dios dice que sí, pero cuando Dios dice que no, sentimos que nos morimos y empezamos a secarnos. Y eso es lo que Dios a veces permite para que nos pueda glorificarse y el poder de la resurrección pueda operar en nosotros. Podamos experimentar el poder creador de este Dios que hace las cosas nuevas, ¿sí? Cuando ya no hay esperanza, cuando decimos yo no tengo esperanza, pero yo les pregunto, ¿habrá algo imposible para un Dios creador? Creador, un Dios que puede crear una mano, un Dios que puede crear un órgano. Apenas estaba escuchando un testimonio de un pastor que a su hijo lo habían desahuciado, le dijeron que ya sus riñones no funcionaban y Dios le hizo nuevos riñones. O sea, es maravilloso y él no era pastor en ese tiempo, ahora sí que a causa de eso él le había prometido al Señor que lo iba a servir si lo aliviaba y tuvo que cumplirle, ¿sí? Y pues tiene un ministerio muy fructífero, la verdad que sí, pero ahorita tiene iglesias grandísimas, pero a causa también de que él decidió responder a Dios después de haber visto, dice que para él eso fue lo más maravilloso, nunca se imaginó. Al muchacho le hacían estudios porque no entendían qué había pasado, ¿no? Y eso es el poder creador de Dios. Y otro ejemplo que vemos en la escritura son los odres, ¿sí? Los odres nos dan un mensaje, los odres nuevos, ¿sí? Los odres, ese mensaje que puso el Señor en Lucas 5, del 37 al 39, que lo podemos leer también. Lucas 5, del 37 al 39, lo vamos a leer. Vamos a ir ahí. Y vamos a ver cómo el Señor es experto también en mostrarnos a través de cosas naturales. Lucas 5, ¿verdad? ¿Dije 5? Sí. 30 y... Bueno. Ajá, vamos a leer. Ok, dice... en el 37 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, yo recuerdo la primera vez que fuimos a Costa Rica, llegamos a una casa ahí se acordarán mis hermanos, ahí en Escazú, y me acuerdo perfectamente bien que estábamos en un servicio y el Señor dio esta profecía. Y dijo, yo he venido a renovar vuestros odres viejos para poder derramar sobre ellos mi vino nuevo. El Señor estaba hablándole a la iglesia, a ese pueblo, que Él traía un vino nuevo. O sea, el vino nuevo habla de un avivamiento, habla de la presencia del Espíritu Santo. El Señor quería hacer algo nuevo en ese pueblo.
en ese grupo de personas. Pero lamentablemente, a mis hermanos no me dejarán mentir, los que me están escuchando, que muchos de estos, muchos hermanos no permitieron que el Señor renovara sus odres. Solo los que permitieron que el Señor renovara sus odres perseveraron. Y es muy importante eso, porque aquí nos está diciendo que no se puede echar un vino nuevo en odres viejos, ¿sí? ¿A qué se refiere un odre viejo? El odre sabemos que es un recipiente de cuero, un recipiente de cuero que está hecho de piel de cabra. Y el vino nuevo, cuando está nuevo el vino, produce burbujas porque sigue fermentando, ¿sí? Entonces esas burbujas generan un gas que hace que se expanda el odre. Si el odre de cuero ya está viejo, ¿sí?, ya está reseco, a la hora de que se pone el vino nuevo, se rompe. Entonces, por eso es que el Señor dice aquí que no se puede poner, dice, más el vino, aquí el versículo clave es, más el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se pierden los dos, se pierde el odre y se pierde el vino, o sea, se pierde la persona puede llegar a perderse, y se derrama el vino, lo que el Señor quiere dar. Entonces, como no tiene elasticidad, pues eso pasa. Y eso pasa con nosotros. ¿Qué es un odre viejo? Vamos a definirlo para que entendamos. Un odre viejo somos nosotros con nuestros viejos hábitos que no cambiamos. Los pensamientos no renovados. Las relaciones tóxicas que no queremos dejar. También son que no las soltamos. A veces sabemos que no debemos estar con ciertas personas y no las soltamos y nos aferramos a esas personas. Las rutinas cómodas que tenemos, los vicios que tenemos y nuestras adicciones. La adicción no solamente es el alcohol, no solamente es una droga. La adicción puede ser a personas, a cosas que hacemos, ¿sí? Y eso es el problema cuando no queremos dejar, somos odres viejos, porque no queremos soltar lo viejo. Cuando Dios desea algo nuevo en nosotros, no lo puede meter en una persona que no ha sido renovada, que no quiere dejar todas esas cosas. No porque Él no quiera, sino porque sabe que nos va a destruir, nos vamos a romper, no tenemos la elasticidad para recibirlo. Y sabe muy bien el daño tan fácil que se le puede hacer a un odre cuando se le mete un vino nuevo. ¿Y qué pasa con las personas? Después de que están así, reciben el vino nuevo y no lo pueden recibir, se rompen y se resienten. Y dicen, no, las cosas de Dios no son para mí. Pero el problema era ellas, que eran un odre viejo que no podía recibir el vino nuevo, no podía recibir la presencia del Espíritu Santo, no podría ser parte de ese avivamiento. Sabemos que un avivamiento puede ser chiquito, grande, ¿sí? Y el Señor trae avivamientos en nuestra vida en diferentes temporadas. Entonces, si nosotros no somos renovados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros hábitos, la presencia del Señor nos va a romper de tal manera que vamos a decepcionarnos y vamos a pensar que el que está mal es Dios. Entonces, ese es el problema que pasa con mucha gente. Y no, es que por eso para mí la religión no, yo no soy de religión. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de Dios, de su espíritu. Y nosotros empezamos a ver, pero cuando nosotros somos un odre elástico, con un corazón suave, flexible, no importa lo que venga la presencia de Dios, la recibimos, y lo que tenga que venir más adelante lo recibimos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón flexible, un corazón dispuesto, no duro, para recibir las cosas de Dios.
el vino en el odre bueno añeja y se vuelve mejor cada año. Con los años el vino se vuelve más exquisito. Así es. Sí, me acuerdo que en una prédica Tommy nos había dicho que el vino en un odre nuevo, obviamente, se va a ir añejando porque se va a ir fermentando y se va a volver más exquisito, ¿sí? Y por eso mismo es que en el último versículo, ¿qué dice el Señor? Dice, nadie que ha probado un vino añejo, ¿sí?, va a querer el nuevo. Yo lo leí, muchos lo interpretan esto mal. No es la interpretación que mucha gente le da a esto, es que Dios no le gusta el vino viejo. No está hablando, que para Dios es mejor el avivamiento. No, lo que está diciendo este versículo es justamente lo que comenta Tommy, que cuando nosotros le permitimos al Señor que nos renovamos, nos trae un vino nuevo, ese vino nuevo se va a ir añejando en nosotros, o sea, ese gozo, esa presencia, pero esa presencia va a ser mejor, porque el vino añejo sabe mejor que el vino nuevo. El vino añejo, por eso vemos que hay botellas que cuestan un dineral, entre más años tiene la botella de vino, más cara es. Entonces, mucha gente no quiere el vino nuevo. Entonces, aquí eso es lo que nos está diciendo el Señor en este mensaje, ¿no? Dios desea transformarnos a través de la llenura de ese vino. Él desea darnos bendiciones. Él desea venir a habitar con nosotros en un odre nuevo. Él no quiere un remiendo. Incluso atrás hay algo de que nadie pone un pedazo de tela nuevo en un vestido viejo. Es lo mismo, ¿sí? Y no hay nadie que no necesite aquí o donde sea un cambio en su vida. No podemos conformarnos con lo que somos hasta este momento. Todos necesitamos ser renovados. Todos necesitamos ser flexibles a lo que Dios desea hacer en nuestra vida, ¿no? Y en Efesios 4, del 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24, dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. O sea, hasta nos dice cómo es un nuevo hombre, ¿sí? Se viste de justicia, se viste de santidad, se viste de verdad. Entonces, Dios no quiere que mejoremos la versión vieja. Luego hay gente que dice, no, es que soy mi mejor versión. No, Dios no quiere que tú seas la mejor versión del viejo Tommy o del viejo Tomás o del viejo que sea. Él quiere una versión nueva. Él quiere una versión nueva, totalmente renovada, con una mente completamente nueva, ¿sí? Un espíritu nuevo. ¿Sí? Nos pide que nos convirtamos en alguien diferente, alguien que no cabe en lo que éramos antes. Y eso es muy difícil, fíjense, porque eso, precisamente estas palabras el Señor Jesucristo se las dijo a los fariseos, porque ellos querían imponer las normas viejas y Él les dijo que no era posible, porque todo era diferente, todo era nuevo. Él fue alguien que innovó en su época. Él fue alguien diferente, no existió alguien como él, y eso fue por la razón que la rechazaron, porque el problema que tenemos las personas es que no queremos cosas nuevas, ¿verdad? Me refiero en nuestra vida, ¿sí? No tenemos miedo a los cambios, ¿sí? Tenemos temor a los cambios. No estamos listos luego para recibir lo nuevo, pero Dios desea que seamos así, que lo recibamos, ¿sí? Si se fijan en el contexto de este capítulo 5 de Lucas, en el versículo 8, vemos anoten Lucas 5, 8, vemos a un Pedro arrodillado delante del Señor, reconociendo que era pecador. Empieza con eso y termina con odres nuevos. Es decir, es necesario que la persona
reconozca que está fuera de moda, ¿sí? Que reconozca que es un pecador, que se postre delante del Señor para que el Señor pueda renovarlo. Termina con odres nuevos, una nueva vida, una nueva persona. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Estaremos dispuestos, debemos de preguntarnos, a ser cambiados? ¿Y saben qué pasa? Hay otra razón por la que las personas muchas veces no cambian. Y de verdad que nos afecta a todos. Yo creo que es muy poca las personas. Y es un pecado capital que le llaman. Y este pecado capital que ha sido muy, muy subestimado es la pereza. O la flojera, como le quieran llamar. En Costa Rica se dice pereza. Y aquí decimos más flojera, pero es lo mismo. Y este pecado es de los más peligrosos que hay. El pecado de la pereza es muy serio porque no nos permite convertirnos en personas nuevas, en aquello que Dios quiere que seamos. Y es tan grave para Dios porque tiene su origen en desperdiciar la propia vida y tiempo y salud que Dios nos da. Nos ha regalado tiempo, vida y salud. Y desperdiciamos estos tres cosas tan importantes que Dios nos ha dado, ese regalo, porque procrastinamos, ¿sí? ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es posponer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y es un hábito que destruye, porque nos lleva a dejar de hacer las tareas que debemos de hacer y las sustituimos por otras que nos resultan más placenteras. Y esto todavía va más allá de la pereza. ¿Por qué? Porque tiene su origen en el miedo al fracaso. No, pues ¿para qué lo hago? Me va a ir mal. No voy a funcionar. ¿Y? Si te va mal, pues te fue mal. Pero ya lo intentaste, ¿no? Yo intenté muchos negocios. Y en todos me fue mal hasta el último. Pero así es la vida. Nos va a ir mal. Pierde uno dinero. Eso es verdad. Pero fuiste bien aconsejada. Pero mi esposo me aconsejó. O sea, siempre me decía... Algún día vas a aprender, en uno te va a salir, alguno te va a salir, gracias a Dios. Algún día, no, yo le decía, algún día lo vas a necesitar. Así es. Y ahí es donde vas a demostrar realmente todo lo que el Señor te... Y ese es el problema, sí, exactamente. O sea, cada fracaso te va a dejar una experiencia buena. Vas a aprender y la próxima ya no lo vuelves a hacer. Y el problema de la procrastinación es precisamente que la gente... tiene miedo a fallar muchas veces, entonces prefieren quedarse sentados en un solo lugar y prefieren dejar pasar la vida y ver cómo la vida la viven los demás. Entonces, esto nos impide renovarnos, nos impide hacer un cambio radical, dejar a Dios que actúe en nosotros. Debemos de tener el valor de emprender las cosas nuevas. Aunque no sepamos qué nos espera, si Dios nos dice, hay que hacerlo. Porque Él seguramente está en el asunto y nos va a ayudar. Es muy importante eso. Cuando nos fuimos a Costa Rica no sabíamos qué había allá, pero el Señor nos los dijo y fuimos confiando en Él. Y así es como uno debe de hacer las cosas. Entonces... ¿Y cuántos años llevas con tu negocio? Y gracias a Dios nos ha bendecido con el negocio allá. Bendito sea el Señor, que Él siempre provee para su pueblo. Y bueno, les decía que en lo espiritual el vino nuevo... representa ese avivamiento, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a ver que en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo conocemos, 2 de Corintios 5:17. Porque el Señor dice que a Él le gusta lo nuevo, ¿sí? Él siempre le gusta algo nuevo, ya les había yo dicho al principio. ¿Y saben por qué al Señor le gusta lo nuevo? Y ya esta es la parte final de mi mensaje y a donde yo quiero llegar. Sí, porque Él fue alguien que se tuvo que hacer nuevo. ¿Cómo? ¿A poco Dios tuvo que hacerse nuevo? Pero si Él es perfecto. No, Él lo hizo para nosotros, por nosotros. No porque lo necesitara. Pero Él se hizo nuevo, porque Él se refiere a sí mismo como raíz de tierra seca
que tuvo que morir. Y eso no es malo. Al contrario, el Señor ahí nos revela que es el renuevo. Uno de los nombres del Señor Jesucristo es el renuevo, ¿sí? Y Él quiere que como Él, ¿y por qué se puso ese nombre? ¿Y por qué lo hablan los profetas? ¿Por qué se refieren a Él como el renuevo? Porque su Padre se refiere a Él porque quería mostrarnos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y todos nos tenemos que renovar. Todos. Y no es una renovación, muchas veces van a ser varias, ¿sí? Muchas veces van varias renovaciones. Entonces, uno de los nombres les decía, eso lo vemos en Zacarías 3:8. Zacarías 3:8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, con mayúscula. Y dices, ¿quién es ese? Y en 6:12 vuelve a decir Zacarías: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Se refiere al Señor Jesucristo. En Isaías 53:2 dice, este versículo siempre me ha parecido muy lindo: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Isaías 53:2. Ezequiel 17:22. Todos estos son versículos que nos muestran que el Señor es el renuevo. Ezequiel 17:22 dice: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo, el cogollo es un renuevo, de aquel alto cedro, refiriéndose a David, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Aquí se refiere al Señor Jesucristo, que viene de David, del linaje de David. El cedro es David, corta un renuevo, algo nuevo, tierno, una planta tierna, tallo, y lo planta en el monte alto y sublime que sabemos que es Sión, el monte de Sión, el monte de su presencia. Y vemos una profecía mesiánica que dice, y vamos a terminar con esto, y dice, Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, papá de David, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es muy claro que se refiere al Señor Jesucristo. Ese nombre de renuevo se refiere al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tuvo que renovarse, aparecer como un renuevo, ser una raíz seca, muerto. Tuvo que ser muerto total, absolutamente, ¿sí? Para renovarse, para demostrar. Él fue el espíritu de la resurrección. Él es el que resucitó. Él es el que da vida. El Señor nos mostró todo eso. Y aunque Dios corte el árbol grande de David, Él mismo dice aquí que va a tomar la parte más tierna, la más pequeña, y la plantará en lo alto y crecerá como un enorme cedro. Sabemos que los cedros representan hombres. El Señor era el Hijo, es el Hijo del Hombre, ¿sí? Y la va a plantar en lo más alto. Entonces, oremos, debemos de orar ahorita para pedirle al Señor que nos permita hacer esos renuevos, esa gente nueva, esa gente que pueda andar en novedad de vida, que dejemos atrás la vana manera de ser, los malos hábitos, las cosas que nos están estorbando, que no nos permiten hacer ese cambio que el Señor ya nos está pidiendo, un cambio radical, ¿sí? A través de circunstancias tan feas, dolorosas, duras, Dios nos está pidiendo ese cambio. Él siempre va a renovar a su pueblo, Él siempre va a renovar a su iglesia, porque Él es un Dios
de cosas nuevas, no de cosas viejas. Entonces, si queremos, muchos psicólogos dicen a la gente, no, pues si usted quiere recibir cosas nuevas, le llaman la ley de no sé qué, tire todo lo que no le sirve, saque lo viejo, porque como estamos dados a guardar cosas viejas, ¿sí? Yo me incluyo. Bueno, es que a lo mejor un día la voy a necesitar. Pero nos cuesta, y no puedes recibir algo del vacío, el principio del vacío, no sé cómo se llama eso. ¿Por qué? Porque no sacas lo viejo, y así pasa en nuestra vida, no sacamos lo viejo y no queremos recibir lo nuevo. Entonces vamos a orar con este salmo y vamos a cantar un canto. Primero voy a hacer una oración y luego terminamos con un canto bien lindo. Y voy a leer este salmo con el que quiero orar. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le decimos al Señor, en el Salmo 80, 14 al 19, dice, oh Dios de los ejércitos. Salmo 80, 14 al 19. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Sí, Señor, hoy te pedimos que seamos como tú, como ese renuevo, Señor. Considera esta viña, Señor, por favor te lo pedimos, considéranos, Señor, este renuevo que para ti afirmaste, Señor. Yo sé que somos quizá una raíz seca, tal vez seamos esa vasija que se quebró, tal vez seamos ese odre viejo, Señor, que no quiere recibir, no puede contener tu gloria, pero hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Danos vida, necesitamos, renueva nuestra vida, Señor, renuévanos. Haznos personas nuevas, danos de tu gracia para dejar atrás todos los malos hábitos, pensamientos que no son conforme a ti. Señor, todo aquello que estorba, todo aquello que es un lastre, que no nos permite avanzar, que no nos permite renovar. Bien sabemos que tú quieres hacerlo, pero no te hemos permitido, Señor. No hemos permitido que lo hagas. Perdónanos, porque tú estás esperando que nosotros lo dejemos hacer. Estás esperando que te permitamos trabajar en nuestras vidas, que nos puedas llenar, pero no nos puedes llenar porque no te lo permitimos. Ayúdanos, Señor. Suaviza nuestros corazones, suaviza nuestra vida, suaviza, no permita, Señor, que nos quebremos a causa de la dureza de nuestro corazón. Ablanda la tierra, Señor, y ven, Señor, y llénanos de tu presencia. Renueva nuestras fuerzas, renuévanos como solo tú sabes hacerlo. Oh Elohim, ven y crea algo nuevo en nosotros. Crea un corazón nuevo, un corazón que te ame, un corazón que anhele hacer tu voluntad y dejar atrás el pasado. Por favor, te lo pedimos, porque tú harás cosas nuevas, Señor, y no queremos recordar las cosas viejas, que podamos olvidarlas, Señor. Gracias, Señor, porque tú harás cosas nuevas. Gracias, Señor.